El sombrío y escalofriante hallazgo del cuerpo inerte y pálido de la joven Nayeli en las turbias, frías y revueltas aguas del canal, catalogado con una prisa sospechosa, negligente y sumamente conveniente por las altas esferas policiales como un simple, trágico y desesperado suicidio por ahogamiento, no logrará engañar bajo ninguna circunstancia a la mente aguda, analítica e inmensamente experimentada del veterano detective a cargo del caso. Este curtido e implacable investigador se negará rotundamente a aceptar la versión oficial, fácil y empaquetada que sus superiores, claramente sobornados por el inmenso poder económico de la familia Arangonova, intentan imponerle a la fuerza para cerrar el expediente y archivar el doloroso asunto. Su instinto policial, afilado durante largas décadas de lidiar con asesinos y psicópatas, le grita a cada segundo con una voz ensordecedora, persistente y absolutamente innegable que las piezas de este macabro rompecabezas simplemente no encajan. Le resulta completamente absurdo y un insulto directo a su inteligencia profesional creer que una muchacha asustada, que apenas unas escasas horas antes paraba su huida hacia los Estados Unidos para salvar su vida y proteger a sus padres, de repente, sin dejar una nota de despedida, decidiera quitarse la vida arrojándose desde un puente solitario en medio de una tormenta feroz. Esta inmensa contradicción psicológica, sumada a la misteriosa y repentina desaparición del dinero en efectivo que supuestamente llevaba para financiar su viaje, encenderá una potente, brillante e inextinguible luz roja de alarma en la cabeza del inspector. Comprendiendo con pesada frustración que no puede confiar en sus colegas de departamento, el valiente detective tomará una decisión monumental, arriesgada, secreta y potencialmente letal para su propia carrera y seguridad. Abrirá de manera completamente extraoficial, encubierta y silenciosa una rigurosa e implacable investigación independiente, operando astutamente desde las sombras para desentrañar la monstruosa y aterradora verdad que se oculta verdaderamente detrás de la trágica, injusta e inmerecida muerte de la inocente mesera, trabajando incansablemente durante las frías, largas y solitarias madrugadas en el oscuro sótano de su propia casa, muy lejos de las miradas inquisidoras de sus jefes y de los oídos traicioneros de la comisaría. El tenaz detective comenzará a reconstruir, segundo a segundo, milímetro a milímetro, los últimos, desesperados y agónicos momentos de vida de la pobre Nayeli. Empleando viejos favores de técnicos informáticos, logrará acceder de manera secreta a los vastos servidores de la red de cámaras de seguridad de tránsito de la ciudad, enfocando su penetrante mirada de águila en los callejones aledaños, a la lúgubre pensión donde la joven se mantenía escondida. Tras revisar minuciosamente horas interminables de aburridas imágenes granuladas, su infinita paciencia será recompensada con un hallazgo escalofriante, definitivo y verdaderamente revelador. En la pantalla, en medio de la lluvia torrencial, logrará identificar claramente la oscura silueta de un hombre fornido, moviéndose con la letal precisión de un depredador, acechando los pasos de Nayeli justo antes de que ella desapareciera para siempre en un estrecho callejón sin salida. Pero la prueba reina, empírica, científica, irrefutable y concluyente que terminará por demoler, destruir y pulverizar la falsa teoría del suicidio por ahogamiento, provendrá directamente de la fría, metálica y aséptica mesa de autopsias de la morgue judicial. El detective, saltándose los protocolos oficiales y recurriendo a un viejo amigo forense de intachable moral, obtendrá en sus manos un informe toxicológico y anatómico detallado, exhaustivo y sin censuras del cadáver. Los dantescos y perturbadores resultados revelarán, sin el más mínimo margen de error, la existencia de severas contusiones, laceraciones profundas y brutales signos evidentes de una lucha cuerpo a cuerpo extremadamente violenta y encarnizada. Estas lesiones premortem fueron infligidas con una crueldad inhumana mucho antes de que el cuerpo inerte y destrozado de la víctima tocara la gélida superficie del agua. Esta confirmación científica, dolorosa y absoluta de que Nayeli fue torturada y asesinada a golpes, y de que su cadáver fue posteriormente arrojado al canal para simular de forma torpe un salto suicida, transformará el caso legal en un homicidio premeditado, calculado y ejecutado con alevosía por un sicario experto, desatando la furia en el solitario investigador, armado única y exclusivamente con esta nueva, explosiva, peligrosa y monumental evidencia forense y visual que sostiene celosamente en un expediente secreto. El astuto sabueso policial intensificará su implacable, silenciosa y metodológica cacería humana.
Enfocará todos sus recursos intelectuales en rastrear la verdadera y oscura identidad del misterioso asesino a sueldo y, de manera mucho más letal y crucial, en seguir el rastro del dinero ensangrentado para encontrar a la poderosa, sádica y perversamente maestra que orquestó y financió este cobarde crimen. Analizando con extrema minuciosidad el perfil del ataque y las siniestras marcas dejadas deliberadamente en el frágil cuerpo de la joven, el detective cruzará datos masivos con las bases de inteligencia federal, identificando el característico, letal y brutal modus operandi con una peligrosa y violenta célula de sicarios que opera en zonas marginadas y que realiza los encargos más atroces para la élite corrupta. Sin embargo, el golpe maestro, definitivo y absolutamente devastador en su brillante investigación encubierta llegará de la manera más inesperada, sutil e irónica posible. Al registrar de nuevo, con una paciencia infinita, la precaria e inundada escena primaria del crimen en el lúgubre callejón, el investigador encontrará aquel mismo y vital objeto, aquella pequeña pero inmensa y monumental pista que Nayeli logró arrancar en un último acto supremo y heroico de resistencia antes de exhalar su último aliento. A través de este incuestionable hilo conductor, sumado al análisis de enormes transferencias de fondos mediante empresas fantasma, el tenaz detective logrará establecer, con certeza ineludible, una conexión directa, sólida e irrefutable entre la cuenta bancaria del matón y el patrimonio de la dinastía Arango-Nova. El sendero de billetes manchados de sangre inocente no apuntará hacia un criminal común, sino que ascenderá serpenteando hacia las altas esferas del poder, cruzando los blindados portones de la lujosa mansión familiar y apuntando su letal y certera flecha acusadora de manera directa hacia la fría, asustada, paranoica y escurridiza figura de la joven Catalina. Se revelará así, en toda su monstruosa y cruda magnitud, que la verdadera asesina de don Antonio no dudó un solo segundo en utilizar su incalculable fortuna para comprar el silencio eterno de la persona que podía arrebatarle su dorada libertad, demostrando su total frialdad sociopática y criminal. Mientras tanto, en un escenario completamente paralelo pero intrínsecamente ligado por el inmenso dolor y la sangre, la demoledora, trágica y espantosa noticia del supuesto suicidio de Nayeli llegará a oídos de la bondadosa Luz Rueda López, cayendo sobre su agotado espíritu como un gigantesco, oscuro y aplastante bloque de plomo, inicialmente sumida en un inmenso mar de lágrimas amargas, tristeza infinita y una culpa abrasadora por no haber podido brindar una protección más sólida, férrea y eficaz a la vulnerable joven a la que había jurado defender. La matriarca atravesará un rápido, doloroso y oscuro proceso de luto emocional. Sin embargo, cuando la profunda tristeza comience a disiparse lentamente, dando paso a una lógica fría, afilada y analítica forjada durante sus propios y difíciles años de supervivencia en la cárcel, Luz experimentará un despertar cognitivo verdaderamente aterrador, visceral y absolutamente paralizante. Conociendo de primerísima mano el espíritu luchador, el profundo amor filial y el instinto de supervivencia inquebrantable de Nayeli, comprenderá de inmediato, con una lucidez gélida que le erizará hasta el último vello del cuerpo, que la historia oficial del salto al vacío es una mentira descarada, una farsa asquerosa, monstruosa, barata y horriblemente construida. Esta desgarradora y dolorosa epifanía psicológica la golpeará con la violencia de un tren sin frenos. Nayeli jamás se rindió ante la desesperación. Nayeli fue silenciada para siempre. Fue cobarde, brutal y premeditadamente asesinada a sangre fría por órdenes directas de las oscuras y omnipotentes fuerzas que operan desde las sombras de la alta sociedad, con el único, sádico y perverso objetivo de eliminar y destruir a la conveniente culpable del asesinato del patriarca. El terror puro, incontrolable, asfixiante y primitivo se apoderará por completo de cada célula de su ser al atar finalmente todos los cabos sueltos, las amenazas veladas y los extraños movimientos de las últimas semanas. Luz, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, se dará cuenta con un pavor indecible, inmenso y agónico de que este sanguinario acto de exterminio no es el triste final de la cacería, sino tan solo el macabro principio de una purga sistemática. Comprenderá que, al ser ella misma la última y única persona con vida que defiende la inocencia de la mesera muerta y que representa una amenaza para la libertad del verdadero asesino, se ha convertido de forma inevitable en el próximo y principal blanco a abatir por los sicarios. La aplastante y aterrorizante realidad es que la maquinaria de la muerte ya está en marcha, y que el próximo y certero golpe de la élite corrupta podría caer mortalmente sobre su amado esposo Víctor o sobre su familia.